Parashá Mishpatim significa decretos. Y si el ser humano siquiera aplicara y cumpliera estos decretos, mejoraría la relación entre seres humanos y sus semejantes y con el mundo en general, de hecho. Para eso nosotros, que tenemos el privilegio de conocer los secretos del cielo, tenemos que ser artífices del cambio y tener presente que todo lo que damos regresará algún día, sea bueno o no tan bueno. Be'elem hamishpatim asher tasim lifnehem. Y estas son las leyes que expondrás ante ellos. Esta frase de estas son las leyes indica que las leyes de derechos humanos que se enuncian a continuación también emanan de Dios, igual que los 10 enunciados, o 10 mandamientos, o 10 palabras. El hombre es incapaz de legislar códigos. Su criterio y comprensión de la justicia es limitado y parcial. De hecho, ¿cuántas veces en la vida nos hemos descubierto diciendo, esto es injusto? ¿Por qué? Ya aprendimos que todo es justo. Los grandes juristas universales reconocen las falencias y las limitaciones que presenta el Código Civil promulgado por los hombres, en tanto que las leyes de Dios son inmutables e infalibles, al decir que expondrás ante ellos, la Torá a nivel Pshat, Moshe debía exponer esas leyes de forma clara, que se entendieran para que todos las comprendieran en su esencia. A los niños se les debería instruir en las leyes civiles y penales dictadas por Dios desde niños. De hecho, en el judaísmo se hace mediante el Talmud, la Mishnah y la Gemara. Esta porción comienza desde el mismo monte Sinaí, donde estaban ubicados y habían quedado en la porción de Yitro, ¿no? Ya habían recibido los 10 enunciados y estaban listos para la segunda parte de todo esto. En ese momento ellos habían nacido de nuevo, eran como recién nacidos. Nuestro viaje no comenzó desde el día que nacemos, sino desde la eternidad, porque las almas están en Biná. Ese es el Olam de las Neshamot, de ahí bajan. El alma superior se une al espíritu intelectual, como un hombre se une a su mujer, y reflejan una luz superior. La palabra vela se dice ner. Por eso en la bendición del encendido de las velas decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam let halik ner shel Shabbat. La nun tiene que ver con la neshama, alma, y la resh, de la palabra vela, con ruach. Al juntarse se forma la vela, la luz. El alma y el espíritu intelectual son como el hombre y la mujer, que producen luz si están juntos. El intelecto es lo que permite entender y el alma es lo que trae una conciencia de una dimensión superior que hay antes de estar en este cuerpo físico. Esta parashat explica leyes del cielo muy duras realmente y puede que muchos se sientan aludidos y lleguen hasta aquí. No quieran seguir enterándose de más secretos del cielo en el sentido que eso me toca las fibras, me siento ofendido, me siento aludida, no quiero saber más. Comienza a narrar si hace esto, pasa aquello, así es la porción. Y al llegar al versículo 12 dice que quien hiera a un hombre y lo mate, morirá. Mas quien no tuvo esa intención, y esto en derecho se conoce como dolo, es cuando hay intención de dañar al otro, pero resulta que dice, quien no tuvo esa intención, es decir, hirió a otro hombre, ese hombre murió, pero esa no era su intención, sino que Dios propició esa desgracia en su mano, se le asignará un sitio en donde se refugie el agresor. Asignaré para ti, dice Dios, que se escribe Shin Men Hei. Tiene las mismas letras permutadas que Moshe. Men Shin Hei. Y cuando Moshe mató al egipcio, tuvo que huir y exiliarse. Este es un sot importante en esta porción. Por otro lado, cuando hay dolo, hay alevosía,
intención de hacer el mal, aunque se refugiara en el altar de Dios, dice que deberá morir. ¿Cómo es posible que Dios propicie un crimen? Estas son las partecitas de la Torá que los no creyentes usan para afirmar que Dios es el malo de la película. Aquí a nivel Sot teníamos que entrar al concepto de Gilgul, que no significa reencarnación, como muchos dicen, sino revolución, la revolución de las almas, de las Neshamot. Isaac Luria, conocido como el Arizal, según lo explicado por Haim Vital en Sha'ar HaGilgulim, la puerta de las revoluciones, que como les digo, algunos traducen como reencarnación. Yo no niego que la revolución de las almas existiera. No, yo creo que sí, que es un hecho real. Lo que yo considero, y esto siempre que lo toco soy específica, hablo a nivel personal, es que después de esta vida, estamos viviendo ahora, no hay más vidas. De hecho, el concepto de la revolución de las almas es muy lejano a lo que las personas que creen supuestamente en eso que llaman reencarnación, que después que mueran reencarnarán, que mueren y van a reencarnar en otra persona o peor aún en un animal. No, la revolución de las almas se trata, y aquí no hablamos ya de lo que yo crea o no, sino de lo que es, que en este mismo momento una persona está viviendo otras vidas. Pero esta es la última. O sea, esta es la última oportunidad para hacer bien las cosas y poder rectificar lo que se haya estado viviendo de forma instantánea, por decirlo así, en otras vidas. Es decir, el asunto es este. Esa alma, su alma, sabemos que las almas realmente son chispas de almas, que realmente en el mundo hay 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones de personas, pero del pueblo de Israel solamente hay 600.000 almas, que eran las mismas almas que estaban en el monte Sinaí en el momento de la entrega de la Torá. ¿Sí? Esas 600.000 almas se hicieron chispas, ¿sí? Son varias chispas. Un alma puede ser varias chispas y estar encarnadas en varios cuerpos, pero resulta que es una sola alma. Por eso muchas veces conocemos a una persona y decimos, esta persona parece que la conociera. Esta persona tiene mucho de esta otra que ya conocí. Y también nos pasa que hemos tenido una experiencia negativa con alguien y la vida nos pone a otra persona con una chispa de alma. De pronto ya Dios sabe que con aquella persona no vamos a volver a caer, a volver a cometer los mismos errores y eso. Entonces nos presenta, como la prueba quedó pendiente, no la pasamos, nos pone en el camino a otra persona que tiene un pedacito, una chispa de alma de aquella persona, que al final vendrían siendo la misma persona. Yo espero estarme haciendo entender. ¿Qué pasa? Que si usted es Israel, si usted se considera Israel, esa alma, su alma en este momento está viviendo la travesía de Moshe en el desierto. Y esa época en la que está ahí presente en la entrega de la Torá, en el Sinaí, en este mismo instante. Este concepto se me hace importante dejarlo claro. No es que la persona en otra vida, como dicen, antes fue Moshe y ahora es Pedro. No, en este mismo momento esa alma está en pasado, presente y futuro. ¿En qué sentido? No es que mueren y vuelven a nacer, el alma se mete en un bebé, no. El concepto de los Gilgulín no es ese. Es una revolución más que una reencarnación. Este concepto es muy difícil de comprender en la mente discursiva del ser humano, pero es así. ¿Qué es lo que yo y otras personas que probablemente ustedes han escuchado en cuanto a revelar secretos del cielo? Ellos lo tienen claro también. Quien se confunde es quien escucha, que muchas veces no logra comprenderlo y sigue diciendo que en la otra vida fue esto o aquello.
o que después de esta vida nada, después de esta vida no. El alma, el encuentro con Dios, en lo posible que la persona llegue a eso, si logró rectificar lo que venía a rectificar. Sí, recuerden que para el Ein Sof, ya el Parsuf de Dios, el rostro divino que está en Keter, en la corona, en lo más alto, por hacerme entender, porque tampoco se trata de altura, lo digo así por hacerme entender, no hay pasado en el Ein Sof, ni presente ni futuro, es una eternidad, es un eterno presente, es el Evo. Es importante que comprendamos que por eso lo que en el presente podamos hacer por nuestra alma, lo estamos haciendo en todos aquellos momentos que el alma está viviendo en otras épocas, digamos así. Aquí aplica el concepto que hemos aprendido, que el pensamiento viaja. Si ahora yo evoluciono en un aspecto de mi vida, en eso que llamamos pasado, la chispa de mi alma que está viviendo en esa época sabrá salir airoso de X o Y situación. De ahí la importancia de hacer las cosas bien ahora. A grandes rasgos, ese es el mayor sot de los Gilgulín, de las ruedas del alma. Con que esta parte quede clara el día de hoy me doy por bien servida. Luego ya en secretos avanzados revelaremos más cuestiones relacionadas con este tema. En este punto comprendido esto, surgen preguntas. Entonces, ¿nacimos para despertar cada mañana y vivir un día a día o hay algún propósito? Y claro, cada Neshama baja a este mundo de Malhut para hacer una rectificación. Si no bajara. La vida la vivimos cuando estamos dormidos. Las tefilot, las oraciones, los rezos que otros hacen por nosotros nos protegen de noche, no de día. De noche el alma no resiste la impureza del cuerpo, la neshama, que se entienda, no el nefesh ni el ruach, la neshama no resiste la impureza del cuerpo y queda libre de la fuerza de gravedad a la que la ata el cuerpo, a este mundo de Malhut. Entonces intenta subir hacia su creador, porque ahí pertenece la Neshama, al mundo de Binah. Al estar despiertos vivimos una ilusión de los 5 sentidos. Y para comprender esto y no decirlo por decirlo, sin realmente comprenderlo, sería bueno que vean las películas de Matrix, son varias, están en Netflix. Debemos saber algo, todo lo que no es verdad tiene un principio y un fin. El alma es lo eterno, el alma es la verdad. El mundo de este cuerpo es una ilusión al punto que cuando vemos a una persona realmente la estaríamos viendo si lográramos ver cada uno de sus células, de sus átomos. Lo que es verdad es circular. Por eso nosotros estamos ubicados en un mundo de espiral, en espiral. Y varios elementos de la naturaleza, por ejemplo, lo vemos en las piñas, en los caracoles, en muchísimos seres vivos y en el mundo en general, en la naturaleza, vemos cosas, figuras, animales, plantas que son en forma de espiral. Nosotros vivimos en un mundo en espiral y tenemos la espiral evolutiva y la involutiva. Debemos procurar vivir en la espiral evolutiva que va hacia afuera. Por eso hasta cuando uno está meneando la sopa en la estufa, la debería menear hacia la derecha, haciendo espirales hacia afuera y no retrocediendo hacia adentro, no hacia el ombligo, no, hacia afuera. Esto también nos dice mucho de nosotros y de los demás. Cuando alguien toma un vaso de jugo y lo menea con la cuchara para que no esté asentado, la forma de menearlo nos dice rasgos y detalles de esa persona. ¿En qué frecuencia está? ¿Está evolucionando o está involucionando? Debemos evolucionar tanto cada día que una persona tenga que volver a conocernos a diario, ser impredecibles siempre. Aquí el Zohar nos habla de los 5 niveles del alma y esto es importante que lo comprendan en esta porción porque de aquí en adelante hablaré de esto como visto, como ya aprendido, que está claro.
Entonces está el nefesh, menos el aliento de vida. La mejor forma de entender qué es el nefesh para mí es esta. Es eso que nos permite, al estar dormidos o en coma, Hasbe Shalom, nos permite respirar, que circule la sangre en el cuerpo, que el corazón lata y bombee la sangre. El nefesh permite eso. Cuando no hay ese aliento de vida, no hay nefesh, no hay vida, la persona muere. ¿Por qué cuando la neshama se sale del cuerpo la persona no muere enseguida, de inmediato, al instante? Porque le queda el nefesh. De hecho, ya aprendimos que 30 días antes de morir una persona sale su neshama. Que cuando un gallo a medianoche está cantando es porque está viendo la neshama de alguien salir. Si tiene neshama, porque millones de seres humanos solamente tienen nefesh, no tienen ruach ni tienen neshama. Tiene una correspondencia el nefesh. Y aquí comenzamos a pensar en esa conciencia Aleph, que siempre soy repetitiva e insistente con eso, que cuando hablemos de nefesh de aquí en adelante también vamos a pensar en los ofanim. ¿Qué son los ofanim? Las ruedas. En singular es ofan o gilgulín en plural. Esferas, ruedas, torbellinos, espirales. Hacen referencia a que escuchen esto atentamente, porque luego, cuando estemos en secretos avanzados, si estas bases no están bien, me van a escuchar y les parecerá que estoy hablándoles en jeringoso. Hace referencia estos gilgulim, estos ofanim, a las ruedas de la visión de Ezequiel, de un carro de fuego, de eso que hemos escuchado probablemente de la Merkabá. Estas ruedas, en uno de los manuscritos del Mar Muerto, se les presenta, se les conoce como ángeles. En el libro de Enoch se les presenta como unos seres celestiales que no duermen nunca y cuidan el trono de Dios. Aquí hago un paréntesis. Ángeles se les viene a llamar a este tipo de seres espirituales, sean positivos o negativos, digámoslo así, acéptenme esa dualidad para hacerme entender, cuando vienen a dar un mensaje. De resto no se llaman ángeles. La gente habla de todos estos seres espirituales como ángeles, ángeles caídos, ángeles de Dios, ángeles. No, ángel viene a ser o reciben el nombre de ángel cuando vienen a dar un mensaje, porque la palabra ángel significa eso, enviado, mensajero. Estos sofanín son conocidos también como tronos en el cristianismo, en la jerarquía de los ángeles hecha por Dionisio Areopagita y que acepta Tomás de Aquino en el trabajo del Tratado de Angelus. En el Tratado de Angelus, en la Suma Teológica. Esto es importante saberlo. Ahora, no se pueden confundir estos tronos de los que les estoy hablando, de aquella jerarquía, con el trono celeste del que les voy a hablar aquí. No y no. Para no confundirnos, queda claro, son los ofanim. Y el trono celeste ya es otro nivel de ruedas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que usted haya hecho un curso de inglés virtual además, en Open English, y haya aprendido a decir Apple a la manzana, no quiere decir que quien dice manzana hable mal, si su idioma es el español. Para mí, perdónenme esto que voy a decir, pero lo pienso, son ridiculeces y lo voy a sostener hasta que mi nivel de conciencia me diga algo diferente. Y aprovecho para explicarles algo. La Merkabá, ¿qué es? Meditar. Se sube la persona en la Merkabá, en el carro de fuego, al meditar los nombres de Dios. Esos nombres de Dios a quien acude la persona al meditar, a estos seres espirituales. Por eso es que soy tan celosa con el tema de las meditaciones, porque si la persona no sabe meditar, puede ser más bien convertirse en una puerta abierta a entidades y espíritus negativos, y les echo un cuento después para sacarse a esos bichos de encima, porque las personas entonces ahí quieren casi magia y así no funciona. No se trata luego de decir 3 palabritas y ya, para que se retiren. Se adhieren como una gota mágica, que no quieren luego despegarse. Entonces, cuando una persona medita, sube al carro de fuego, a la Merkabá, y las ruedas de ese carro de fuego, imagínense que ustedes van en un carro de fuego hacia Dios, porque esa es la intención de la meditación, ¿cierto? Son los ofanim, son estos seres espirituales
Ahora, no todos son Ofanim, hay otros tipos, están los Hayot, en fin, está el trono celeste más arriba cuando se avanza la persona en la Merkabá. Pero lo que voy es para hacer entender qué son las ruedas del carro de fuego, qué es la Merkabá, que muchas veces la persona pregunta, pero ¿qué es la Merkabá? No entiendo qué es la Merkabá. Eso es la Merkabá. Esos nombres de Dios con los que se medita para ascender, para llegar a Dios, para llegar a esa unión con Dios, esa unión perfecta del alma con Dios. Acordémonos de ese punto al que llegó Jacob, en ese sueño, en ese punto donde se une el mundo de abajo con el mundo de arriba. Ese es ya un nivel altísimo al que se llegó a través del carro de fuego, de la Merkabá, las ruedas en las que vamos a viajar, por decir así. Vamos a viajar hacia Dios en ese carro de fuego. Vamos en los ángeles, nos llevan en sus alas. Y los ángeles, esos ángeles, ya sabiendo que ángeles solo son llamados cuando están enviando y entregando un mensaje, son las ruedas. Cuando las meditaciones no resultan y la persona no obtiene, ¿cuál es el fin? Llegar a esa unión con Dios, ¿verdad? Pero cuando está comenzando y todo eso y va avanzando, las meditaciones se va obteniendo visiones. Cuando la persona no tiene visiones, que ya sabemos que son superiores a los sueños, y no resultan entonces las meditaciones, la persona tiene una obstrucción. Ahora, ¿cómo quitamos esa obstrucción? Porque, me dirán, yo medito, yo no veo nada, yo no entiendo, a mí no se me presenta ninguna visión. Bueno, ya saben que es un proceso. Lo primero que la persona tiene que hacer es teshuvá, y teshuvá de sí mismo. Luego, puede pasar por la mikvé para quitar obstrucciones. Puede dar sedaká, no una vez, dedicarse a dar sedaká, si sean pequeñas cantidades. Ayunar. Cuando la obstrucción es muy fuerte, pues las tres cosas, mikvé, sedaká, ayunos. Es bueno, les digo, ayunar lunes y jueves. Entonces, la persona hace todo ese proceso, pasa por la mikvé, que es agua. El agua, bueno, cuando no hay una mikvé como tal, que exista cerca, que tengan acceso a ellas, pues un río, el mar, es una mikvé natural. Darse de acá, ayunan, han hecho teshuvá, han traído a otras personas en teshuvá. Entonces ya empiezan a quitarse las obstrucciones, la persona está preparada para hacer sus meditaciones y de pronto de un momento a otro avanza y asciende muy rápido en la Merkabá. Bueno, todo esto, la correspondencia con el Nefesh. Con los otros niveles de alma solamente voy a decir la correspondencia. El Ruach tiene correspondencia con los Hayot. La Neshama con el trono celeste. Hayá, ya nos situamos aquí, ya en Hayá, el nivel de Hayá, ya estamos en Binah, en Atzilut. Y es llamada la hija del rey, la Shehinah, la presencia divina, que está representada por Aleph Lamet, Aleph Lamet, Aleph Lamet. Así la ubicamos sobre nuestra cabeza para protegernos, ojalá cada vez que vayamos a salir. Yehidá es llamado hijo de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué significa Akadosh Baruj Hu? Akadosh, el santo, Baruj Hu, bendito es. El santo bendito es. Cuando ustedes escuchan a una persona diciendo Akadosh Baruj Hu, refiriéndose a Dios, no es un nombre que le están poniendo a Dios, no, están diciendo el santo bendito es, el santo bendito sea, en hebreo, más nada. Está ligado a Jochma, este nivel de alma, Yehidá está ligado a Jochma y es la conciencia del Mashiach, del Mesías. Para aquellas personas que nuestro Mashiach, nuestro Mesías es Yeshua, Jesús, pues está relacionado aquí en Yehidá, en Jochma. Cuando pensamos en Jochma, pensamos en el Mesías, en esa conciencia Aleph en la que siempre les insisto y les insistiré siempre, porque esa es la meta, estar a ese nivel en el que hablamos de Nefesh y pensamos en todo eso. Debemos saber
que todo lo que nos ocurre tiene su razón de ser, que es para nuestro crecimiento, para nuestro bien, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Hay cosas que vivimos que no son la voluntad de Dios, pero que Dios permite para nuestro bien. Es entonces ahí cuando le da el permiso al Satán y a sus amigotes que nos lleven más allá de la actividad ordinaria a la que tienen permiso ya de entrada, por decir así, que son las tentaciones del día a día, esa parte reactiva. Y puede entonces que tenga que darle permiso al Satán para que nos ataque un poquito más fuerte cuando esa persona, con la palabra, con el conocimiento que se le transmite, no quiere o no puede comprender algo que tiene que superar, que tiene que rectificar. Entonces es ahí y solo ahí que viene el dolor, que viene el sufrimiento, que vienen las pruebas. Cuando llega el dolor, la pregunta no sería ¿por qué?, sino ¿qué hice para que esto me haya pasado? Descubrir qué fue lo que no pasamos de la lección que la vida quiso enseñarnos. Es aquí cuando las personas suelen involucrarse y atraer el mismo tipo de gente, de jefes, de parejas, de compañeros de trabajo, en fin. Hasta que el alma no avanza, no evoluciona, le siguen pasando las mismas cosas. Pasamos al versículo 24, donde comienza a hablar del ojo por ojo, refiriéndose al valor del daño causado. Es llamado secularmente ley del talión, pero no quiere decir que nos sacamos los ojos y todos quedamos tuertos, como dicen algunos, sino que se aplicó en el sentido de una compensación monetaria que debe pagar el agresor a la víctima, un monto compensatorio de dinero estipulado por un juez. Cuando dice ojo y diente, es a nivel SOT por mencionar el miembro, el más y el menos importante de los miembros. El ojo es el más importante de nuestros miembros y el menos importante, el diente, al hablar de la cara, ¿sí?, del rostro. También se menciona la mano y el pie por ser miembros exteriores y usuales y están a simple vista, y las iniciales de ojo, diente, mano y pie resulta la palabra rico, ya que representan el organismo y la salud del hombre, que es su mayor riqueza. Una persona sana tiene todo. Se aprende además la diferencia entre cuando alguien roba algo. Si lo devuelve por voluntad propia, es absuelto de todo cargo. Y hablamos, por supuesto, de la parte espiritual también. Si es descubierto con lo que robó, debe pagar el doble. Cuando se deshizo del objeto vendiéndolo o teniendo provecho del delito, privándose de tal modo de la posibilidad de devolverlo, su pena es aún mayor. En el capítulo 22 dice: si acechando halló al ladrón y lo hirió de muerte, no se culpará al homicida. Y este es un tema importante de debate en el ámbito legal, porque ahora parece que tiene más derechos el ladrón y el asesino que la víctima. Aquí deja claro que el homicidio en defensa propia es lícito. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Zohar, lo dice la Torah Humash, lo dice la Gemara, con la condición que haya evidencias, como sí que fue a la luz del sol, que el intruso entró dispuesto a matar. Pero aquí es precisamente el asunto, porque la intención es siempre lo que es difícil de discernir. Si surge un fuego y prende una maleza o incendia una parva o a la cosecha o el campo, deberá pagar los daños quien haya provocado el fuego. Y aquí en este versículo nos está hablando es de la persona que provoca una discusión, que como dicen, no sé si en su país dicen igual, como que siembra la cizaña, una persona cizañera, que está ahí siempre prendiendo el fósforo para que hayan problemas. Esta serie de decretos, leyes y normas de la que nos habla Mishpatim no son cosas del pasado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones apremiantes, incómodas, que no sabemos si lo que hemos hecho o lo que ha sucedido es nuestra responsabilidad o no? En cuestión moral, de buenas costumbres, de principios, es bueno tener claridad para no permitir que llegue la culpa, la pesadumbre.
En el versículo 6 dice, si da un hombre a su prójimo dinero u objetos para guardar, el grado de responsabilidad de los depositarios contempla 4 categorías. 1. Shomer Hinnan. Quien lo hace gratuitamente no es responsable de los daños y perjuicios ocurridos en lo depositado en su poder, salvo cuando hubo negligencia de su parte, porque no puede tener provecho del mismo. Si a mí me dan a guardar algo y ese algo se daña y yo no tengo responsabilidad, yo no tengo la culpa, no he actuado con negligencia, no tengo responsabilidad de daños y perjuicios sobre esos bienes. Lo hice gratuitamente. La segunda categoría es Shomer Sehar, quien recibe pago por guardar el depósito. Tercera categoría, el Soher, el que alquila el objeto en cuestión. Ambos son responsables, además, por el robo o hurto de los objetos guardados. Cuarta categoría, el Choel. Quien pide prestado el objeto es considerado responsable aún en caso de un percance fortuito. Es decir, por muerte espontánea, por ejemplo, cuando lo está usando y sin pagar. Ustedes, por ejemplo, le prestan dinero a alguien, además, esa persona no paga, de esto nos habla el versículo 8, la persona no paga, usted demanda. Si esa persona niega la deuda en su totalidad, le creen a esa persona sin juramento. Pero si la persona dice, no, ella solamente me prestó 5 millones, no 10 como está diciendo, entra en duda la palabra de esa persona. Se le hace jurar que no debe el resto, tendrá que demostrarlo. Esta idea se basa en el lema jurídico que sostiene que ningún demandado se atreve a negar una deuda en su totalidad. Esto sirve hasta para que un juez discierna quién miente con relación a una deuda. ¿Sí? La Torá es tan completa, tan perfecta, que realmente uno nunca deja de llenarse el corazón de asombro con tanta enseñanza, con tantas revelaciones. En los versículos 13 y 14 nos habla que si alguien pide prestado algo de su prójimo, un animal, pues ahora en pleno siglo XXI estaríamos hablando de un vehículo. Usted presta su vehículo al vecino. Si el vehículo se choca y usted no estaba con el vecino, ese vecino deberá pagarle los daños. Pero si estuvo el dueño presente, si usted estaba ahí, no tendrá obligación de pagar. Y si fue en alquiler, pues irá incluido el daño en el alquiler que estaba pagando la persona. Además de la claridad del mensaje al nivel Peshat, pues que aplica, nos vamos a lo espiritual. Aquel que se presta, hablando de sí mismo, ¿sí?, es responsable aún en caso de percance. ¿Cómo así? Toda persona posee un nefesh prestado de Dios. Porque el alma, el nefesh es el alma animal, pero es el alma, estamos hablando del cuerpo, pero no es el cuerpo como tal, pero para ubicarnos, el nefesh, el alma, no nos pertenece. ¿Qué argumento puede tener una persona para exculparse de las faltas involuntarias que ha cometido, que han causado daños y perjuicios a nuestro propio nefesh? Por ejemplo, una persona que tenga el vicio de la gula y a razón de esto le da diabetes, se vuelve obeso y claro, le vienen de ahí muchos problemas físicos de salud. La única salvedad es demostrar que estuvo presente el dueño. ¿El dueño de qué? El dueño de su alma. ¿Y quién es? Dios. ¿Cómo así que estuvo presente? Sí, si tuvimos siempre presente a Dios en nuestra vida y el error fue producto que le causamos a nuestro nefesh, fue producto de un percance, como por ejemplo la ignorancia, así. Y esto lo aprendemos de forma más consciente con el libro que les he enviado ya a muchos, de la dieta del Rambam, que dice, por ejemplo, que el hecho de cuidar la salud es una de las cosas que Dios nos pide, porque es imposible conocerlo y alabarlo estando enfermo. Por eso debemos cuidarnos de no hacer cosas que puedan dañarnos y solo hacer cosas que puedan beneficiarnos. Entonces, por ejemplo, si en nuestra vida tenemos presente a Dios, pero resulta que como no leímos en vida al Rambam, no sabíamos que solo deberíamos comer 2 veces al día, por ejemplo, y resulta que toda la vida comimos 3 veces y en cantidades, eso debilitó nuestro sistema digestivo.
No fue de forma voluntaria. Si hemos estado con Dios en nuestra vida, estamos excusados. Eso quiere decir esto. Luego dice, una mehashefá, hechicera, no admitas que exista. La magia, los brujos, los hechiceros hacen un daño terrible porque lo que digan fija un destino y ya deja que los demás futuros contingentes que estaban previstos para la vida de la persona pues no sucedan. Y sucedan ese que la persona ya fijó, que ya verbalizó y puedan ser una opción para esa persona. Deja que esos otros futuros contingentes ya no sean una opción para la persona. Es decir, el mago ve una situación de muchas que le pueden suceder. Al decírsela a la persona, la ha fijado. Es un poco similar a lo que hemos venido aprendiendo en los shurim de la interpretación de los sueños. Por eso hay que tener mucho cuidado quien nos interpreta los sueños. Tiene que ser una persona que nos quiera, un amigo, no un enemigo. Ahí mismo, seguido a esto que nos habla de los hechiceros, dice, todo el que copula con un behemá, animal, morirá. Indica, al estar juntas, estos dos versículos, estos dos pasuk, que ambas desviaciones se relacionan, ¿sí? Y luego desembocan en sacrificios humanos. A nivel Sot significa y llama animal la Torá, Behamá, a ese tipo de personas, hombres o mujeres que no tienen vergüenza al narrar la forma en la que tienen una relación sexual. La relatan, la detallan y además se deleitan haciéndolo. Ese viene siendo el animal, el Behemá, la persona que habla así. Entonces, el que copula con un animal morirá. Es decir, que hay que tener cuidado, hay que tener especial cuidado con qué persona se guarda y se tiene una relación sexual. Al juez no lo injuriarás, ni tampoco maldigas al dirigente de tu pueblo. Mucho cuidado con esto, no lo pasemos por alto, como que todo el mundo lo hace, ¿sí? Dicen, no. Deberíamos orar por nuestros gobernantes porque ellos simplemente son nosotros. El dirigente de un país simplemente representa el nivel de conciencia colectiva de ese pueblo, de ese país. No hay por qué atacarlo. Lo que hay que hacer es que el nivel de conciencia del pueblo aumente, ascienda, para que así puedan aspirar a tener mejores gobernantes. Igual aprendimos ya en el libro de Shoftim, Jueces, y luego en Shemuel Aleph y Bet, y que se encuentran ya en el canal, en Sefer Melahim, Aleph y Bet, que el estado ideal de gobierno que puede tener un pueblo es como en la época de los jueces, ese sería lo ideal. De hecho, en las oraciones lo decimos, que volvamos al tiempo de los jueces. Y Dios se lo advierte a su pueblo. ¿Quieren un rey? Bueno, tendrán un rey. Y de eso hemos llegado ahí con esos avances que han pasado a lo que hoy en día es la figura del presidente. No seas receptor de un rumor negativo y no te impliques en un testimonio malicioso. De este solo versículo podríamos hacer un video completo hablando de Lashon Hara. Un Sot Shamaim de Mishpatim. Cuando una mujer queda viuda y vuelve a casarse, su nuevo esposo debe tener claro que el marido fallecido no descansará, su alma deambulará. Realmente el asunto aquí es que la viuda no le hace ningún favor a su difunto marido si se vuelve a casar, porque es casi obligarlo a errar por el mundo, ¿sí? De las almas, y a que el otro hombre con el que se casa sueñe con él. Y ya aprendimos que no vivimos sino en el día, en el mundo de la ilusión, de los 5 sentidos, que realmente vivimos cuando dormimos. Por eso también es importante las horas de sueño. El Zohar dice, el hombre que se casa con una mujer viuda es como un navegante que sube a un barco y va a alta mar sabiendo que hay una tempestad. Y en cuanto a una mujer divorciada, debido a que suele pegársele un espíritu que la hace alejarse de Dios, esta mujer debe cambiar de ciudad, cambiar de nombre, cambiar de país, mudarse de casa
Y eso hará que le cambie el destino, que la impureza del divorcio se le quite. Este espíritu tiene su nombre, pero acabamos de aprender en Mishpatim que no debemos nombrarlos. Este espíritu además podrá atacarle su parte sexual. Puede sentir deseos de volver con su primer marido, pero el Zohar dice que no, que sería mejor que no vuelva con su marido. El hombre que se divorcia de su primera esposa hace verter lágrimas en el altar, porque la mujer es llamada lágrimas en el altar. Entonces, aquí lo que el hombre que se va a casar con una mujer divorciada, lo que tiene que saber es que el Satán no esté apegado a esa mujer. Entonces, para eso tendrá que conocerla, porque el Satán entonces pasa a tentarla con el adulterio, con la fornicación. Dios, ese tipo de mujeres se las ofrece a la Medjud para cuidar a las mujeres virtuosas, a las mujeres que cuidan su parte sexual. Igual hace con el hombre que no trajo hijos al mundo, lo ofrece a Samech Menlamed, antes que el hombre que ha tenido el Gesed suficiente para tener hijos. Tengamos en cuenta aquí que a nivel Sot, el Satán es esa tendencia de alejarse de los secretos del cielo. Si la mujer divorciada busca de los secretos del cielo, los estudia a profundidad, se ocupa de la Torá, es señal que a pesar de ser una mujer divorciada, no tiene adherido al Satán, que domina su nefesh, que ella domina su neshama. La mujer tiene un nivel espiritual más alto que el hombre, por lo que la mujer puede que termine en pareja o no, no hay problema. Y aún así se podrá elevar, pero el hombre tiene que casarse, sí o sí, porque necesita de la mujer para elevarse. Continuando en la línea de los secretos de relaciones de pareja, una mujer que no pueda tener hijos por su edad, por su condición de esterilidad o lo que sea, deberá casarse con un hombre que no pueda tener hijos tampoco, porque de lo contrario estaría perjudicando a ese hombre, igual un hombre que no pueda tener hijos. Cuando unos padres pierden a un hijo, puede que se haya sacrificado esa alma para defender a sus padres, para ayudarlos en su ticún, porque tienen una rectificación muy fuerte que hacer en este mundo. El hijo se muere, asciende para ayudarlo, para interceder, para defenderlo. En el versículo 2 dice: y conforme a la mayoría habrás de dictaminar. Y en este momento muchas minorías están ganando poder desde hace años. Poco a poco minorías autoproclamándose víctimas han dejado de ser minorías para convertirse en un verdadero peligro para la sociedad. El principio de la mayoría se aplica no solo en los tribunales, sino también en muchos otros campos. Es conocido como rob. Y esto lleva a profundas y agudas elucubraciones de estudiantes de las Leshivot y Kolelim del mundo. No es casualidad la batalla en la actualidad que sea legal, queriendo legalizar muchos supuestos derechos de las minorías. Y aunque los seres humanos parecieran acomodarse o acostumbrarse a todo esto, lo cierto es que conforme a la mayoría habrás de dictaminar. De toda cuestión falsa, aléjate. Y aquí la Torá Humash trae un comentario contando que una vez el gobierno de un país obligó al jajam de la ciudad que firmara una recomendación a favor de un político corrupto que viajaría a Israel a tramitar un certificado de kashrut para su empresa. El jajam no tenía otra alternativa y firmó, pero lo hizo al pie de la página, ya se lo imaginan, al presentar el portador de la recomendación, es decir, este político corrupto, llegó ante el gran rabino de Israel con su recomendación muy firmada, ya feliz porque lograría lo que quería. El gran rabino se negó a firmar el certificado. Todos le preguntaron por qué, si traía la firma del jajam de su país, y bueno, él les contestó: el gran espacio que dejó el jajam entre el texto y su firma fue con una intención para transmitirme a mí un mensaje y que me quedara claro, porque la Torá recomienda: de una cuestión falsa, aléjate. Por eso también la calumnia, la difamación es aún peor que la lashon hara.
Nos enseña esta porción que 6 años la tierra se puede sembrar en su campo y recoger sus productos, pero en el 7º año se deberá dejar abierto y libre para el consumo de los pobres del pueblo y el resto para que coman los animales del campo, igual con los viñedos y olivares. En el versículo 13 dice, y el nombre de deidades extrañas no mencionaréis, que no se oiga de tu boca. Está clarísimo a nivel chat. Por eso cuando vamos a mencionar alguna deidad, algún espíritu impuro, la deletreamos. Esa entidad, el nombre lo deletreamos, no decimos su nombre. ¿Sí? Miren una vez más la importancia del nombre. Las primicias de los frutos de tu tierra las traerás a la casa de Dios. Es una enseñanza constante en la Torá, que todo lo primero debe ser dedicado a Dios. Y aquí el Or Hahaim Hakadosh añade en la lista de todo eso primero que es para Dios, algo más privado, que la primera relación íntima de la persona sea reservada para vivenciarla en su legal y auténtica pareja, su cónyuge, su esposo. Un hogar que sea casa de Dios. Y no cocinarás ni mezclarás carne con leche. Esta prohibición está prohibida, acéptenme esto, 3 veces en la Torá. Primero, cocinar, de cualquier forma, productos lácteos y carnes juntos, no se debe. Segundo, consumir de ninguna manera esa mezcla, de forma mixta. Tercero, tener provecho el más mínimo de esa mezcla. Esto a nivel chat, aquí hay algo que muchas veces las personas se preguntan, ¿esto realmente será necesario cumplirlo o es cosa del pasado? ¿Será que me corresponde o no me corresponde? ¿Realmente es tan importante esto de no mezclar leche con carne? Y yo contesto entonces, ¿es necesario mezclar leche con carne? Caramba, si esto puede evitarse. Un resquicio de duda. ¿Qué necesidad tiene de comer y mezclar carne y leche? Ahora, a nivel Peshat es esto. A nivel Sot, el asunto es que la leche es el semen y la carne, la sangre. El asunto es la sangre de la carne. Pasa que el voltaje de los mamíferos y las aves es muy alto y el ser humano al consumirlo está llenándose de una energía que probablemente no puede digerir, porque no tiene la santidad suficiente, no está preparado para recibir todo ese voltaje de energía. La ley, el decreto está entonces que un hombre no puede tener relaciones íntimas con una mujer que esté en su periodo. En el versículo 20 dice, he aquí que yo enviaré un malaj, ángel, delante de ti, para protegerte en el camino, para hacerte llegar al lugar que te he preparado. Cuídate de su presencia, oye su voz, no le desobedezcas, pues no disculpará vuestras faltas porque mi nombre contiene. Clarísimo al nivel Peshat. Hay cosas en la Torá que realmente son maravillosas, determinantes y clarísimas. Y desde aquí comienza Dios a decirles que donde lleguen no hagan lo que ellos hacen, sino que deben eliminarlos y harás destruir y harás desaparecer sus efigies y estatuas. Luego viene algo importantísimo, dice, y solo serviréis a vuestro Dios, y Él habrá de bendecir tu pan y tu agua, y ha de evitar toda enfermedad en tu interior. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y los días de tu vida colmaré. Recuerdan que hemos aprendido ya que hay 3 cosas que dependen solo de Dios, que son el sustento, la parnasá, que la persona tendrá, y aquí lo relata con el pan y el agua. Los hijos que ha de tener la persona, y dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y los días de vida de esa persona, lo relaciona con la enfermedad, porque al estar enfermo terminan esos días de vida. Con el servir se refiere a la oración, al rezo. Ese es el servicio a nivel Sot. Si la persona aprende a orar, aprende a rezar como se debe y resulta que, según su masal, está destinada a no tener hijos, a ser pobre, a morir pronto, Dios lo bendecirá a esa persona. La bendecirá y todo eso cambiaría. Esa es una forma de cambiar el destino a favor, la oración, el rezar como se debe.
En el capítulo 24 dice, y escribió Moshe todas las palabras que le dijo Dios. Aquí es cuando Moshe escribe el primer Sefer Torah de la historia. Dios le fue dictando letra por letra, palabra por palabra, desde Bereshit hasta lo sucedido en el trascendente evento del Sinaí. Luego Moshe continuó escribiendo a medida que Dios le dictaba lo que fue sucediendo hasta el final de su vida. El pueblo dijo, haremos y acataremos, nace benishma. Y esto constituye la verdadera emuná, la verdadera fe, la verdadera certeza. Es difícil llegar a esa comprensión de lo que Dios quiere realmente de nosotros, pero cuando llegamos ahí, el camino no termina. Luego viene el paso de comprometernos a perpetuidad, a que haremos y acataremos, y pasa a ser bitajón, esa confianza absoluta en Dios. Aquí hace Moshe el pacto con la sangre que estaba en los tazones, la vertió ante el pueblo y dice, y contemplaron la gloria del Dios de Israel y vieron a sus pies como un pedestal de zafiro que resplandecía como el cielo en su máxima pureza. Y resulta que Nadab y Abihu no bajaron la mirada ante la majestuosidad del Dios de Israel. Y Dios no quiso castigarlos por haberlo contemplado de inmediato. Pero igual eso más adelante tuvo sus consecuencias y en la inauguración del altar fueron fulminados por un rayo divino. Esto lo aprendimos ya en uno de los limud en el canal de los Sefer que hemos ya estudiado, los secretos. Le dice Dios a Moshe que suba hacia él al monte y permanezca allí. Yo creo que después de haber aprendido qué son los parsufim, en plural, los rostros divinos, que es Ategiomín, Arijampín, en Keter, leer este pasuk diciéndole Dios a Moshe, sube hacia mí y permanece allí. Moshe subió al mundo de la emancipación. Su alma salió del cuerpo por 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó? Cuando ya tenía que bajar su alma a su cuerpo, se tardó 3 horas más de lo que estaba previsto en bajar, ¿sí? Y volver a su cuerpo. Y las fuerzas del mal, ¿qué hicieron? Hicieron que el pueblo viera a Moshe muerto. Hubo una ilusión, una falsa visión, una ilusión de los sentidos. Si ustedes investigaran todo lo que creemos ver y no hemos visto, podemos decir que algo está ahí y no estaba. Bueno, yo creo que no hace falta ni siquiera buscarlo en Google. Lo hemos vivido. Y al creerlo muerto le exigieron a Aarón que hiciera un ídolo. Aarón tomó un papel y escribió el nombre de Dios entregado a Moshe, Yud Hei Vav Hei. Lo escribió en un pergamino y los Erev Rav lo metieron en la boca del becerro de oro, del ídolo que habían hecho, con las joyas y todo eso. Inmediatamente ese becerro cobró la vida. Ellos conocían el poder del nombre de Elohim, la naturaleza, las fuerzas naturales, pero no conocían el poder de Yud Hei Vav Hei. Con Elohim ellos controlaban las fuerzas de la naturaleza, pero con Yud Hei Vav Hei se controlan las fuerzas sobrenaturales, supranaturales, que es a lo que verdaderamente se le puede y se le debe llamar milagro. Eso que la gente suele llamar milagros no lo son, porque no operan, no suceden con el nombre de Yud Hei Vav Hei. Esas acciones son realizadas por los Ofanim, por los Hayot, pero no por Yud Hei Vav Hei. Los milagros son hechos por Dios. Y les digo más, hasta las entidades espirituales negativas pueden operar muchas cosas que, como les digo, no son milagros, porque ellos tienen sus funciones, sus poderes, sus dones, sus capacidades, no sé cómo llamárselos. Entonces les pongo un ejemplo. Un espíritu negativo puede curar a una persona una enfermedad.
Sí, con Yud, Hei, Vav, Hei se manipula la materia. Y ya aprendimos que la parte espiritual también tiene materia. Lo leemos prácticamente a nivel Sot. Este pasaje, este pasú, cuando dice, le dijo Dios a Moshe que suba hacia él al monte y permanezca. Dijo Dios a Moshe que suba hacia él al monte y permanezca allí. Lo leemos prácticamente desde el Shat, lo leemos a nivel Sot. Ahí le da las tablas, la ley, las órdenes. Y la parashá termina diciendo que Moshe permaneció 40 días y 40 noches. Y en la descripción les dejo el link del video del significado del número 40 a nivel Sot que tenemos en el canal. Entonces ya sabemos, cuando él baja 3 horas más tarde y por todo eso genera la confusión y el caos al pueblo de Israel que estaba ahí mezclado con Erez-Rab y termina sucediendo lo del becerro de oro. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.